Presentando Transformación Clave. Muy interesante. Estamos de vuelta después de conversar con Silvana Droppelman de Huawei Chile, todo lo que van a hacer en términos de llevar gente jóvenes a capacitarse, a competir. Guro, ¿qué te pareció estas novedades y todo lo que nos cuenta de la matriz? Más lo contaste tú también, pues tú estuviste allá. No, nunca, pero los conozco bien a los Huawei en una época, lo que estaban haciendo industrialmente en Chile, ¿sí? Ya. Entonces, hay que ir, ¿eh? Eso hay que hacerlo. Siempre me ha parecido que están como un par de años adelante, ir a ver qué es lo que va a pasar. Realmente tiene un valor superior. Oye, a mí me falta mucho esa parte del mundo, Latinoamérica, Europa, pero todo lo que es Japón, China, India no he estado y me gustaría ir a China. Japón también parece que es una máquina, ¿verdad? Pero mira qué suerte tenés, porque el presidente está a punto de irse en gira a Japón y China, y yo creo que un periodista de la clase... Yo no soy periodista, soy comunicador, pero lo que sí de la clase tuya, que me tiene que llevar cuando vaya a Croacia, porque el presidente de la Cámara de Comercio chileno-croata, tengo que ir en ese avión como sea. ¿Ah? Bueno, pero Japón y China aparte ahora, así que yo voy a hacer los puntos para que te invite. Está bien. A ver si alguien me contesta el teléfono. Oye, vamos con la próxima entrevistada que nos está esperando aquí mientras nosotros divagamos. Transformación Clave. Sostenibilidad. Vamos a conversar con Quilimo, no es primera vez que están con nosotros, pero yo creo que nuestra invitada sí, ¿o no? He venido. ¿Has venido conmigo? Sí, me parece que con otras personas. Ya no, nosotros somos... Con las chicas. Con las chicas, sí. Con la María José y la Andrea. Exacto. En clave social probablemente. Sí, exactamente. Perfecto, el programa que sale los fines de semana. Sí. Muy bien. Grandes conductoras. Bueno, estamos con Andrea Ramos, ya la escucharon, vicepresidenta de Adaptación Climática de Quilimo. ¿Cómo estamos aquí en esta nueva estudio? No sé si nuevo estudio, por lo menos un nuevo programa para ti, porque nosotros me acuerdo con quién tuvimos dos veces, con quién de Quilimo, pero los quilimos mucho. Mala. Estoy con ganas de harta, llegué a tirar antes, había una ciudad china, Dongguan, iba a tirar una muy mala de Don Juan, pero que... Me la guardaste. Me la guardé y muy bien que me la había guardado, porque después mis compañeros de colegio me dicen talla tú, talla croata, y el humor croata es bueno, si soy yo el fome. Oye, cuéntanos un poquito qué es lo que es Quilimo. Yo sé, pero es bueno que tú lo cuentes porque las veces que lo hemos entrevistado quizás hay gente que no lo escuchó. Bien. Bueno, Quilimo es una Climatech, ¿sí? Que lo que hace es unir a empresas y organizaciones que están buscando la seguridad hídrica de las cuencas más estresadas del mundo, con agricultores que estén dispuestos a usar nuevas tecnologías para ahorrar agua, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos a través de la agricultura? Creemos que si son el principal consumidor de agua y además tienen que alimentar a una población cada vez más creciente, no los podemos dejar solos a los agricultores, es responsabilidad de todos que ellos puedan ser más resilientes, y entonces trabajamos con ellos para poder aportar a la seguridad hídrica y mover realmente la aguja. Hoy, de nuevo, es el principal consumidor de agua a nivel global, y en Chile hay cuencas donde la agricultura consume el 90%. Entonces, es muy difícil mover la aguja sin contemplar a la agricultura. Claro, un dato, yo me acuerdo, si estoy en lo correcto, Andrea, si no, corrígeme, pero uno cree que la minería consume mucha agua. Solamente 4%, ¿no? Exacto, entre el 4 y el 7, dependiendo del lugar, pero sí. Sí, es la agricultura la que consume mucho. Nosotros tenemos tremendos problemas con las cuencas, por ejemplo, del Maipo, que está más seca que yo en este momento. Voy a tomar un poco de café. Sí. Oye, ¿y qué es lo que hacen en términos de ayudar con tecnología a estos agricultores de estas cuencas? ¿Ayudan a que los acuíferos se rellenen? ¿Qué es lo que hacen ustedes en la práctica? Bueno, primero, efectivamente, lo que buscamos es entender la cuenca en la que operamos. Hoy estamos en más de 20 cuencas a nivel Latinoamérica, y el año pasado, en diciembre, abrimos California, o sea, a nivel América. Y como te decía, trabajamos en las más estresadas porque ahí es donde los corporativos están dispuestos a invertir. Lo primero que hacemos es tratar de entender cuál es la realidad de los agricultores en la zona. Para poner un ejemplo muy concreto, tú ya lo decías, la cuenca del Maipo hoy, no muchas personas lo saben, pero es una de las más estresadas del mundo, ¿sí? O sea, estamos en un problema serio, y además se le suma otra dificultad. Con lo centralizado que es Chile, el 40% del PBI se produce acá. O sea que si
la cuenca del Maipo entra en racionamiento, entramos en un problema de desarrollo país. Entonces lo que hacemos como Quilimo es, vamos a estudiar la cuenca. Afortunadamente en Chile hay muchos datos, a diferencia de otros países de Latinoamérica, y hay muchos estudios muy buenos. De hecho, Escenarios Hídricos 2030, liderado por Fundación Chile, nos aportó como mucho know-how para que no tengamos que partir de cero. Y una vez que entendemos cuál es la realidad de la cuenca, buscamos impactar en la tecnología más costo eficiente para esos agricultores. En el caso de la cuenca del Maipo, creer o reventar, una de las más estresadas del mundo, reitero, los agricultores siguen regando por inundación en algunos casos. Lo menos eficiente de todos los sistemas. Lo menos eficiente, o sea, es básica, es agricultura egipcia. Claro. Abrir una compuerta, inundar el campo por horas y lograr solamente un 40% de eficiencia. El resto se pierde, se evapora, se va por los canales. O sea, es realmente muy ineficiente. Y hoy en día en esta cuenca hay agricultores que todavía riegan así. Entonces, ¿qué hacemos desde Quilimo? Les ponemos riego por goteo, ¿sí? Ahora, hay agricultores que ya tenían riego por goteo y tienen otros dolores, que no saben cuándo y cuánto regar. Tienen el goteo, tienen la Ferrari ya, pero no saben cuándo acelerar, cuándo pararla, etcétera. Bueno, sobre eso les ponemos sensores, inteligencia artificial. ¿Humedad del suelo? En realidad nosotros tenemos un software que combina distintos datos climáticos, humedad del suelo, características propias del cultivo, y en eso se hace como una especie de licuadora y lo que la fórmula de riego. Sí, y lo que el agricultor recibe es una recomendación súper concreta de cuándo y de cuánto regar. Entonces ahí es donde se generan las eficiencias. Yo tengo dos preguntas. La primera es como del modelo de negocio, la AgTech que tú representas, finalmente si no encuentra el partner corporativo, me imagino que no tiene a quién cobrarle. Exacto. O sea, siempre tiene que existir esta compañía, me imagino, minera, industrial, grande, no sé, gran productora de frutales, que de alguna manera ve el valor de que la cuenca, no solo para sí, sino que para todos los que la aprovechan, se utilice de manera más racional y más eficiente, ¿cierto? Sí, mira, Quilimo tiene 10 años ya en el mercado y eso es interesante porque tuvimos que hacer un pivoteo importante, pero que nos permitió escalar un montón. Y durante 6 de esos 10 años, nuestro cliente era el agricultor. O sea, yo le daba la tecnología a él me pagaba y así año a año íbamos renovando. Como un negocio lo más tradicional posible. Lo más tradicional posible. Lo que empezamos a ver es que eso no nos iba a permitir escalar agresivamente como nosotros queríamos para poder resolver esta crisis climática, porque la caja del agricultor es lo más inestable que existe. Tal cual. O sea, si no es por la inundación, es por la sequía, si no es por los precios internacionales, y realmente manejar el campo es súper inestable. Hay muchas cosas fuera del control. Entonces, se nos caían de repente agricultores que le veían un montón de valor a la herramienta, pero que no lo podían pagar. Y ahí fue donde buscamos este otro modelo y entendimos que hoy podíamos, pagarle al agricultor por la externalidad positiva que genera. Maravilloso. ¿Y cómo hacemos eso? Con un corporativo por detrás. Que, ojo, digo corporativo, pero amplio a organizaciones, porque tenemos, por ejemplo, proyectos con el BID. Obvio. El Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene un interés lógico en algunas cuencas, entonces ellos también financian. Pero ¿qué externalidades positivas? Dan un ejemplo, ya sea con el BID o con un corporativo que me imagino es Bayern y similares. Sí, la externalidad positiva, o sea, ¿cuál es el desafío que nosotros veíamos con el agricultor? La tecnología no entraba en su escala de prioridades. Por más que ellos saben que la sequía está y todo, al final en el día a día se les hacía muy difícil priorizarlo. Nosotros lo que hacemos ahora con este modelo es que le pagamos un pago por servicio ecosistémico por esa externalidad positiva que genera. ¿Y cuál es la externalidad positiva que genera? Principalmente regar menos. Y esa es la principal. Y eso le paga. Esto es como un bono carbono, pero aplicado a la eficiencia hídrica. Exactamente. Maravilloso. Es una buena forma de simplificarlo. Pero ¿cuál es ¿por qué paga el corporativo? Porque el BID, bueno, ya, pero No, porque todos los que consumen de su propia cuenca, en la que él es parte interesada, van a consumir menos y de manera más eficiente. Tiene una estrellita, muy bien, exacto. Mira, te pongo un ejemplo muy concreto. Pero estoy preguntando cuál es el negocio de Bayern. Esa es mi pregunta. ¿Eso me respondiste? O sea, de todas maneras sí, porque al invertir en que los agricultores de la cuenca sean más eficientes en el uso hídrico, finalmente queda más disponible para que él opere su negocio, su faena, o produce más, o lo que necesite. Compran más productos Bayern. Ese es tu... Lo que empezó a pasar es que los corporativos se dieron cuenta, sobre todo las multinacionales que son las que empujaron esto, ¿no? Pero agarraron el mapa global y empezaron a ver, esta cuenca
va a entrar en racionamiento, esta es posible que entre, o sea, empezaron a hacer como un ranking de riesgo para ellos. Una de las cosas que disparó esto con mucha fuerza, sobre todo en Latinoamérica, fue el racionamiento que hubo en 2023 en Monterrey, ¿sí? Donde en concreto el gobierno tuvo que decir: oiga, usted va a producir menos, o sea, le voy a tener que cerrar la fábrica 3 días de la semana. Imagínate. Eso son pérdidas de millones de dólares. Entonces, estos corporativos lo que hicieron es detectar cuáles son las cuencas de riesgo y empiezan a invertir en estos proyectos bajo la lógica que él dice: si yo invierto en el agro para que el agro consuma menos, la cuenca va a ser un lugar más seguro para mi negocio. Ya, o sea, es la sostenibilidad de su negocio en la cuenca. Exacto. Esa es la externalidad positiva. Y eso es algo que desde Quilimo nos gusta mucho. Porque a veces hay inversiones de sostenibilidad. Sí, por el pura. presupuesto de responsabilidad social, digamos. Por ponerle, esto por es mucho cambiarle más el nombre. profundo. Esto tiene que ver con la sostenibilidad del negocio de Tal ellos, cual. para que funcione la cuenca con agricultores. 100%. Y a mí me gusta eso, que no salga desde la RCE, desde la convivencia con la comunidad, porque no digo que eso tenga algo de malo, pero también cuando vienen las vacas cortas es lo primero que cortan. Claro. Y además- no es reputación corporativa, Y lo además esos presupuestos normalmente son de un orden de magnitud más chicos que los otros. Exactamente. Y ahí viene mi segunda pregunta. es como pedirle auspicio a sostenibilidad versus marketing. Claro, pues. Ahora, y la segunda pregunta es la siguiente. Quizás esto es muy chileno y no se da en otras partes, pero yo siempre he escuchado que nuestro problema no es de agua, sino que es de lograr almacenar el agua. Es decir, si tuviéramos más infraestructura de embalses en Chile, no tendríamos problemas de sequía. ¿Es tan así? Y si eso es así, quizá una estrategia poco tecnológica, por llamarlo así, es invertir en infraestructura y crear embalses, ¿no? Bueno, nosotros estamos invirtiendo en infraestructura en el campo, ¿sí? No en embalses per se, pero y soluciones basadas en la naturaleza. Se habla mucho ahora para no afectar los ecosistemas y la biodiversidad, me imagino también. exactamente. Ahora, con respecto a eso, yo basándome en este estudio en el cual confío mucho de escenarios hídricos, ellos lo que apuntan es que en verdad el 70% del problema de la crisis hídrica en Chile es de gobernabilidad. Hoy. ¿Sí? Eso a mí me gusta ese dato porque en el fondo igual nos da harto poder. Eso Uno tiene a que ver veces con dice como, es la tiene- crisis climática. ¿Tiene es la que ver crisis con climática. derechos de agua mal utilizados o tiene que ver con abrir y cerrar las compuestas? Derechos cuando de agua, corresponde, tiene que regar ver con que las eficientemente? partes no conversan en un mismo lugar. No tenemos organismos de cuenca. Cuando en la Como gran- y los canalistas, ¿no? No. Pero son solamente, o sea, de los canalistas que principalmente son del agro. Sí. No están conversando con Ok, el resto de los actores. ok. Y en esa línea, si nosotros, si bien no vamos a resolver ese problema de gobernabilidad porque ya escapa un poco de nuestra función per se, pero sí trabajamos todos nuestros proyectos en base al concepto de acción colectiva. O sea, tratamos que en todos nuestros proyectos no sea Quilimo solo y el corporativo, sino Quilimo, la Asociación de Canalistas, la Asociación de Agricultores, tratar de involucrar a ONGs y a comunidades que trabajan ahí, porque en el fondo es un problema muy complejo el agua como para abordarlo desde una sola institución. Oye, se nos va a pasar el programa y no le hemos preguntado por esta lógica que me encantó, la agricultura regenerativa, no solo como una alternativa productiva, ¿no es cierto? Regenerar para que el campo no se estrese y siga produciendo bien, sino como una estrategia de resiliencia climática territorial. Explícanos un poquito ese concepto que nos encuentro choro. Es muy loco el tema de agricultura regenerativa porque es como un concepto súper revolucionario y no es más que volver a las bases y a la forma, así como hoy la tecnología nos ayuda a acelerar el desarrollo, también hay muchas prácticas de antes que es importante retomar porque no estaban tan mal, digamos, incluso eran más beneficiadas. Lo que pasa Pero es que no los egipcios, no como el Nilo. Eso Claro, no inundando. no inundando, pero sí algunas otras prácticas que tienen que ver con, por ejemplo, dejar crecimiento en el medio de las hileras para no sacar todo lo que está en el suelo y desgenerarlo en algún punto. Rotación de cultivos. Rotación de cultivos, o sea, muchas prácticas que son volver un poco a lo de antes. El jubileo. Con ¿No viste que Oye, pero era cada 50 años creo que en la Tierra, no sé, o cada 7 años? Pero sabéis que hay un tema de materia orgánica. Yo vi este reportaje en Netflix, buenísimo, o sea, este documental que te explica todo lo que significa la materia orgánica y lo que puede hacer la materia orgánica para un montón de cosas, incluidos temas de agua. Exactamente. ¿Y qué es lo que ¿Qué es buscamos eso? con Cuéntanos este lo que es eso. concepto? Es básicamente tratar de que se deje de pensar solo la agricultura como un medio productivo y extractivo que tiene que producir cada vez más a cualquier costo y hacerla cada vez lo más integral posible, ¿sí? Es decir, sí, tengo que producir más, pero si yo solo me enfoco en maximizar la producción,
no voy a poder continuar con mi negocio a lo largo del tiempo, mi negocio como agricultor, ¿no? Y eso es Es la misma lógica del corporativo y las cuencas, es sostenibilidad del negocio, porque al final la materia orgánica, estoy leyendo acá, no es que me lo sepa, pero favorece la infiltración, la retención de agua y también la salud del suelo. Claro, y disminuye la pérdida de humedad por evaporación. O sea, hay toda una lógica de esponja. Exactamente. De la materia orgánica. Exactamente. Y lo mismo con la utilización de ciertos fertilizantes. Si los uso en la medida en que se están usando hoy, contamino el agua, entonces después el agua no se puede reutilizar. O sea, hay toda una lógica más 360 alrededor de la agricultura regenerativa que no es fácil de aplicar. Menos cortoplacista. Es menos cortoplacista, pero es difícil por ahí de cambiar el mindset del agricultor, porque obviamente está pensando en su bolsillo y en poder subsistir lo más rápido posible y lograr la maximización de ganancias. Pero sí vemos que está siendo tal el dolor de la crisis hídrica y de la crisis climática en general para el agricultor, que se está dando esa ventana de oportunidad donde dicen, ya, ayúdame de alguna manera, y entonces estamos viendo esta ventana y esta oportunidad, y por eso arrancamos con estas intervenciones, que bueno, obviamente todavía no las hemos escalado al nivel de las otras, pero sí estamos recibiendo con bastante entusiasmo por parte de los agricultores. Y hay un resultado que estoy leyendo acá, que los cultivos soportan mejor cuando se produce esto, digamos, la materia orgánica. Los cultivos soportan mejor los periodos de estrés hídrico. O sea, ahí hay una relación incluso directa con el negocio. Exacto. Y no solo el tema más de largo plazo, cuando te viene un año de sequía, el cultivo soporta mucho mejor y tiene que ver con esto que decías, la salud del suelo, un suelo de esponja que retiene más. Recuperación. Exacto, entonces va a permitir que el cultivo se desarrolle de mejor manera en el tiempo. Ahora, a mí me encanta lo que escucho. ¿Por qué? Porque este es el típico problema de teoría juego. Siempre se ha pensado que esto es suma cero. Como nadie más lo va a hacer, si yo me preocupo de consumir agua de manera más eficiente y qué sé yo, estoy perdiendo competitividad porque el otro va a seguir cortoplacista, todo lo que tú describiste. Cuando uno hace una intervención donde afectas a toda la cuenca, para mí esa es como la base del cambio mental, del mindset, de decir, oye, esto es bueno para todos, pero solo funciona si lo hacemos en conjunto. Exacto. No sé si todos necesariamente lo van a entender, pero me imagino que ante el riesgo hídrico y de seguridad futura del negocio, etcétera, la gente está más sensible hoy día que hace, digamos, 10 años atrás, ¿no? Por eso digo que es un buen momento para meter este término. Si capaz que 10 años atrás, nadie te... ni embajada, o sea, no a tu casa. Pero es complicado lo que dice Guro, como es suma cero, que algunos apoyan, participan y otros se descuelgan y ahí se empiezan a... Claro, es que es todos o nadie. Porque los problemas humanos, pues oye, sí. Pero ¿por qué si me... O sea, es un desafío poner de acuerdo a personas al final. Gigante. Y nosotros nos reímos, el 60% de los empleados en Quilimo son agrónomos y digo, son más psicólogos a veces y coach porque tenés que convencer y todo que agrónomos, digamos, obviamente se sustenta con una parte técnica, pero hay mucho de poder mostrar esto y por eso la importancia de trabajar articulados y no ir uno a uno con cada agricultor, porque te van a decir eso, pero si vos llegás a una institución que aglutina a todos los agricultores, no sé, ahora tenemos varios proyectos con el GTT, por ejemplo, que es una institución que tiene más de 3.200 agricultores, por ejemplo, en la cuenca del Maipo. Entonces, claro, llegás a ellos y ya no estás hablando uno, estás hablando de los 3.200. Y si logramos poner de acuerdo a esos 3.200, ya vamos ganando ese juego de suma cero, pero sí, es súper relevante. Y una característica más que quiero destacar de la agricultura regenerativa es que nos permite llegar a este pequeño agricultor que no le podés poner riego por goteo o una tecnología súper sofisticada por más que tengas el dinero. Porque es como... simplemente no va a pegar. O sea, es como darle una Ferrari a alguien que no sabe manejar. Es como... el pequeño agricultor está tan ocupado de otras cosas que darles grandes tecnologías no tienen sentido. Ahora, si uno le enseña 2 o 3 prácticas de agricultura regenerativa básicas que para él no requieren tanto esfuerzo, lo vamos a estar ayudando a ser cada vez más resiliente. Entonces, también nos abre esta ventana de oportunidad de trabajar con un agricultor que con nuestras intervenciones pasadas estaba un poquito dejado de lado. Déjame hacerte una pregunta. El riego por goteo, que fue inventado en los años 70, si no me equivoco, ¿sigue siendo como la tecnología de punta para aprovechamiento eficiente del agua? ¿O ya hay algo distinto que no lo conocemos? Sin duda sigue siendo. Mirá. Uno sobre el riego por goteo puedes poner más tecnología y ser cada vez más eficiente, pero lo sigue siendo. Yo te diría que hoy el desafío principal... La ley de riego, por ejemplo, en Chile impulsó muchísimo el riego por goteo en el país. El problema es que, de nuevo, la ley de riego estaba con foco en productividad. Se hizo para que Chile sea una potencia agroexportadora. Entonces, nunca se fijó si el agricultor iba a regar menos.
Es más, lo que hacían muchos agricultores era ponían riego por goteo y expandían su superficie. Y eso, para la seguridad hídrica de la cuenca, que es lo que tenemos que tener cuidado hoy, en el nuevo país que tenemos, que está tan estresado, es contraproducente. Entonces, ¿qué hace Quilimo? Te tecnifico, pero monitoreo que esa disminución de agua que estás haciendo no la uses en crecer, porque si no, entonces no me está dando... Ahorramos, seguimos estresados. Oye, no nos queda mucho tiempo. Preguntarte brevemente, ¿ustedes están en qué países hoy día? ¿Cuáles son los planes de salir, de expandirse? ¿Cómo está la cosa? Bueno, hoy estamos en 7 países de Latinoamérica y te diría que los de mayor crecimiento en los últimos años han sido Argentina, Chile y México, porque realmente son los más estresados de la región, pero hemos abierto también en Brasil. Y nuestro foco o apuesta ahora es que en diciembre del año pasado logramos cerrar junto con Microsoft, que es uno de nuestros partners, un proyecto en California. Y desde que hemos llegado y aterrizado, un país que le teníamos mucho respeto y un poco de miedo por la competencia y todo, vemos que hay muchísima oportunidad, así que vamos a estar poniendo mucha fuerza ahí para poder crecer. Excelente, y me imagino que la inteligencia artificial tiene mucho que decir, porque todo lo que es la predictibilidad de los impactos que las grandes empresas hacen en distintos temas en sostenibilidad es clave. Alguien me decía, podemos predecir a 50 años, le estaban poniendo color quizás, de qué vamos a impactar, cómo vamos a impactar, qué tan materialmente, pero sí, no tengo duda que en el tema de ustedes también hay mucho por ahí que uno puede modelar y predecir. Y déjame decirte algo, a mí me tocó recorrer los campos en California donde opera Hortifruti. Entonces, si en la costa es hipertecnología, en Bakersfield y en el interior, igual que el agro de acá. Y tenemos para ir a dar clases. Créeme, totalmente. Hortifruti daba clase en los campos de berry en California. Excelente. Sí. Muy bien. Que además es un agricultor que está muy acostumbrado al financiamiento público que se viene recortando, entonces más oportunidad todavía tenemos ahí. Vamos a saludar a Morris Opaso, que lidera la revolución digital con soluciones en la nube. Más de 1.500 proyectos en la TAM respaldan su enfoque 360 para innovar con tecnología. Transforma tu empresa ahora con Morris Opaso. Visita morrisopaso.com. Ellos son partner avanzado de AWS o Amazon Web Services. Saludar, agradecer a Andrea Ramos, vicepresidenta de Adaptación Climática de Quilimo. Muy interesante todo lo que nos contaste, muy útil lo que hacen también. Agradecer también a Gabriel Gurovich. No lo presenté, antes no dije nada, de Product Guy en Kellogg y hace 1000 cosas. Ya. Muchas gracias a los dos y cuídense mucho. Bueno, Chao, muchas chao. gracias, hasta luego. Nosotros nos despedimos, hasta mañana y los dejamos con Beto Aguirre Clave. Morris Opaso, experto en migración a la nube, presentaron Transformación Clave. La madera nace, se renueva contigo y vuelve a nacer. Igual que ese libro que le prestaste a tu amigo y nunca te devolvió. Del árbol a tu casa. En Arauco plantamos y protegemos millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor. ¿Te ha costado encontrar una buena administración de edificios? Entonces entra a administradorschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad. Entra a administradorschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más se te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo.